Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. ¿Quieres aprender a orar rítmicamente y respiración consciente para que aprendas a caminar en el poder sobrenatural del reino poderoso de Dios? Entonces el Espíritu Santo, óyeme bien, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sopló vida en el hombre según Génesis 2:7. Esa respiración divina, que fue el soplo que nos introdujo, nos inoculó, digamos, nos insufló, dice, con esa respiración, con ese soplo, esa respiración divina sigue siendo el puente entre el espíritu humano y el Espíritu de Dios. Por eso nosotros enseñamos y sabemos que la oración rítmica acompañada de una respiración profunda, lenta pero consciente, y llenamos nuestros pulmones y vamos orando. Vamos a dar el poder restaurador al inhalar el Espíritu Santo, el Ruach Elohim, que el Ruach es aliento, es Espíritu de Dios. Al exhalar liberamos las cargas y las toxinas del alma. Entonces por eso busca un lugar tranquilo, siempre busca cuando vas en el transporte, en el bus, en el metro, en el tren, en el Transmilenio, en tu carro, caminando, en la fila, en la ducha. Busca también muchos momentos de oración en tu casa, en la madrugada, temprano. No te desesperes cuando no puedes dormir, simplemente respira profundo y lentamente, y esa respiración pausada y espiritual calma el sistema nervioso simpático. Activa el sistema parasimpático. Eso dicen los científicos. Pero si tú lo haces con oración, invocando a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, orando el Padre Nuestro, oyendo palabras bíblicas, oyendo alabanzas de adoración, de salmos bíblicas, no alabanzas inventadas por hombres. No. Eso es con palabra de Dios. Entonces permites tú que el Espíritu Santo reordene los ritmos internos de tu cuerpo. En ese estado de quietud, el alma se sincroniza con la frecuencia del reino de mi Padre, del reino de Dios, del reino del cielo. Cuando el creyente realmente ora, creyente en Jesús, que es el único Salvador, y el Espíritu Santo, entonces el creyente ora en el Espíritu. No con la mente racional, sino, por ejemplo, cuando oramos en lenguas o oramos en profundidad, en tranquilidad y en paz, humildes, rendidos ante Él, esa hay una adoración profunda que desconecta esas regiones cerebrales del control lógico y de la mente y la pensadera, y se va de esa horrible pensadera y del nerviosismo, porque el demonio le juega a ustedes con pensamiento, es campeón de juegos mentales y emocionales, y entonces lo que se activan ahí cuando uno empieza a orar así, esa oración profunda, esa oración tranquila, respirando tranquilo, oyendo la palabra, declarando la palabra, creyéndola con firmeza, entonces desconectamos esas regiones cerebrales del control mental, de los pensamientos, y activamos esos centros límbicos del amor, de la paz y de la gratitud. Gracias, Señor. Y la ciencia del cerebro confirma que la oración en el espíritu produce patrones de ondas alfa y teta, que hay 12 centros que se prenden como luces que están desactivados cuando estamos orando en el espíritu, adorando a Dios, declarando la palabra, alabándole. Son los mismos que aparecen en estados de meditación profunda y regeneración neuronal. Entonces tenemos que decretar la palabra viva, y hay santidad y regeneración. Es porque interviene el Espíritu Santo. Se completa esa cuando el creyente declara con autoridad la palabra de Dios, cuando la cree. Esas palabras inspiradas, decretadas por Dios, ya las dijo Dios, y nosotros simplemente repetimos. Por eso dice que es palabra que penetra, alabar, y palabra rema. No son simples sonidos, sino son frecuencias espirituales que nos hacen vibrar cuando estamos en esa relajación, en esa respiración consciente. Son profundas frecuencias espirituales que transportan la sustancia de fe, que dice Hebreos 11:1, la fe es una sustancia pistis espiritual y nos va limpiando por dentro. Cada decreto de la palabra de Dios, cada oración que tú haces, pronunciada en el Espíritu, realmente genera vibraciones que tocan tu ADN, reprograman el sistema inmunológico y alinean las células con el diseño original del Creador. Por eso Jesús dijo, Juan 6:63,
Palabra de Dios, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios es el rugido del león de Judá. Cuando tú lo oyes o la decretas con fe y la crees con firmeza, esas palabras que son las que yo os hablé, dice Jesús, por eso Él es el verbo. Entonces las palabras de Jesús son espíritu y son ¿qué? Vida. Juan 6:63. Cuando la persona es guiada por el Espíritu Santo, decreta palabras de liberación y regeneración, o las oye, las declara, las oye, las danza, Dios habita en medio de su pueblo. Cuando uno oye y es guiado por el Espíritu Santo, decreta con fe, oye con fe, esas palabras divinas, bíblicas, hay liberación y regeneración. Está el Espíritu mismo de Dios a través de nuestro espíritu, ordena a nuestro cuerpo y a nuestra alma que vuelvan a su diseño perfecto en Cristo. No soy heredero de Adán, del nuevo Adán que es Jesucristo. Por eso yo soy coheredero con Cristo. Soy linaje escogido, soy generación santa. La palabra emitida, la palabra de Dios emitida desde la fe es una energía creadora que restaura lo que el pecado, el trauma, el maltrato, el dolor y el dolor distorsionaron. Entonces yo tengo que sanar las raíces emocionales y espirituales. El Espíritu Santo no solo sana los síntomas, sino que va a las raíces, pone el filo del hacha en la raíz, que son las causas ocultas. El Espíritu Santo revela qué pensamientos o emociones están en la raíz del malestar. Porque hay pensamientos hay una raíz de brujería, de idolatría, de maldad, que trae envidia, vergüenza, temor, ira, resentimiento, enfermedades psicosomáticas. ¿Sí? Cuando la persona reconoce y entrega esos estados al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, la herida pierde su poder, el enemigo pierde poder. Negar o evadir las emociones solo las profundiza. No te escondas, declara y sin vergüenza, dile: Señor, ayúdame. Yo así oro hasta en público y reconozco en muchas ocasiones que tuve pensamientos malos, tuve malos momentos, y así es. ¿Yo qué saco con ocultarlo? Muchos buscan escape en el licor, en el sexo, en el tabaco, en las modas, en la distracción, en los paseos, pero en los viajes, pero esas vías solo reprimen el dolor, lo esconden. En cambio, al rendirse ante el Señor: Señor, ayúdame. Me rindo ante ti con toda humildad. Ya no puedo más. Creo en ti, Señor. Creo en tu sangre y creo en tu palabra. Espíritu de Dios, ayúdame. Entonces el creyente permite que el fuego de Dios consuma esos recuerdos, esas memorias que están en la mente, en el ADN. Entonces lo recomendable es no usar, son como escribir cartas sin filtro. Escribe lo que nadie va a ver tu carta. Señor, perdóname porque hay masturbación en mi vida, hay esos pensamientos. Señor, yo quiero entregarte eso. Quema esa carta. Después: Señor, yo quiero quemar así que tú las quemes en mi vida. Haz un acto profético rompiéndola, quemándola. Entonces es aconsejable escribir cartas sin filtro. Escribir reconociendo qué pensamientos, qué obras malas hizo, qué crímenes cometió, qué pecados, qué maldades. Y entonces va reconociendo que el mal ya no el mal ha hecho daño en tu vida, el mal que está haciendo daño, y expresas lo que ha sido reprimido. Puede ser que Dios te haga llorar, danzar, mírate en un espejo, simplemente quédate en silencio delante de Dios hasta conseguir y sentir que tu alma es guiada por el Espíritu Santo. Eso no es emocionalismo, es liberación profunda del Espíritu. Los bendigo en el nombre de Jesús. Tiempo de liberación los martes 7:30 de la noche en directo, en vivo, martes 7:30 de la noche hora de Colombia. Y este es su podcast. Por favor, compártelo, comparte la palabra viva y eficaz aún a tus enemigos, a todos los conocidos, a tus familiares. Es de bendición, no porque sea yo, es el Espíritu Santo que está en mí, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Te bendigo, imparto la sangre de Cristo y la palabra de Dios sobre tu vida, hogar, familia, descendencia, finanzas, salud y tus hijos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Liberación, el podcast.